Me alegra saludarte de nuevo. Donde quiera que te encuentres, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de audiotemas para relajarse y reflexionar. Te invito a que te suscribas a mi canal para que disfrutes de mi contenido, porque mi intención contigo es acompañarte cuando más lo necesites. Y si lo deseas, puedes difundir los audiotemas para que cuando alguien lo necesite, pueda oírlo cómodamente. Puede ser que esa persona tenga insomnio o problemas para dormir. El eminente filósofo Séneca decía en sus sabias palabras que el lenguaje de la verdad debe ser sin duda simple y sin artificios. A lo largo de nuestra existencia hemos tenido que aprender a convivir con la honestidad. Ciertamente hablar sobre la verdad suele ser para que nos den siempre una lección consciente. Pero el concepto de la verdad se utiliza en varios campos, no solo desde lo ético, también desde lo científico, filosófico, histórico, entre otras materias. Su figuración en la historia ha sido parte de una amplia gama de acepciones epistemológicas que justamente las encontramos en diversos textos, ensayos, discursos, diálogos, en fin. El concepto de la verdad es amplio, que para muchos e inclusive para este servidor, les resulta algo difícil explicar este concepto. Por lo que hoy vamos a hablar de la siguiente forma: su concepto principal, sus características históricas o filosóficas, sus usos y su importancia para la ética humana. Es muy obvio que asociamos la verdad con la honestidad, puesto que lo más valioso que tiene la persona es que de su sinceridad salga a relucir la verdad que demuestra la persona. La verdad también tiene que ver con el principio de la buena fe, donde la persona, dentro de su conciencia moral, maneja su honradez en sus actuaciones y se asegura que todas las conductas y acciones sean rectas, leales y transparentes. ¿Estás listo para que juntos escuchemos este tema con amplitud? Pues de todos modos, pon mucha atención mientras te vas relajando para tener una exactitud clara sobre el tema. Colócate dispuesto y cómodo mientras duermes. Trata de buscar la posición que más te guste para descansar tranquilamente. Si lo deseas, puedes colocarte en una posición boca arriba. Trata de mantener tus manos a los lados y las piernas de forma separada. Inhala y exhala suavemente, realizando unas 10 respiraciones. Sentirás que la paz interna llegará a ti mientras te vas relajando, y cuando te encuentres descansando, en este momento mientras me escuchas, puedes imaginar cualquier espacio, cualquier momento o escenario que te ayude a producir una sensación de calma, de paz, de absoluta tranquilidad. Que tus ojos se completen, más bien que estén cerrados. Que toda sensación que hayas tenido difícil durante el día se vaya de tu cuerpo. Que ese estrés diario ya no esté contigo, porque mientras duermes, expulsas toda energía negativa que hayas adquirido en cualquier parte. Procura serenar tu espíritu, mientras tu cuerpo se limpia, se oxigena y se renueva. Ya no hay perturbaciones ni caminatas largas, tampoco llamados de atención, ni carreras de extremo a extremo, solo relajación, tranquilidad, amor y placer
producto de esa sensación de templanza y calidez propia de ti. A medida que cada vez más tu sueño se concilie profundamente, sientes cómo tus pies se están relajando, incluyendo tus brazos. Si ves una luz, con tus ojos cerrados, síguela, o también puedes seguir los pasos de tu imaginación. Tu descanso no será interrumpido por nada, porque siempre será sagrado y relajante. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, menciona que la verdad es la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Esto se menciona desde el punto de vista moral, pues todo lo que uno piensa y dice debe ser verídico a los oídos del interlocutor en ese sentido. Si lo analizamos de cierta forma, el concepto sobre la verdad es abstracto. Proviene del latín veritas, cuando se dice que es una conformidad de cosas con un concepto que la propia mente hace para poderlo expresar. Lo decimos, por ejemplo, en estos casos. Es verdad y cierto que han talado miles de hectáreas de bosque. Otro ejemplo, es verdad que este alumno hace buenas exposiciones. Otro ejemplo, es verdad que la epistemología es la teoría filosófica de la búsqueda del conocimiento. Y un último ejemplo, creo que es verdad que lo que me dijiste sobre ese señor no le gusta trabajar. Como ves, son claros ejemplos de cómo este concepto forma parte de nuestras vidas todos los días. El concepto de la verdad tiene varios usos, como por ejemplo los habituales, cuando respondemos o hablamos de forma informal, y también cuando hacemos preguntas. El concepto de la verdad tiene otro uso, como por ejemplo para cuestionar o afirmar la existencia de algo. La gente o algunas personas suelen cuestionarse lo siguiente: ¿es verdad que tú le mentiste a tu madre? ¿O es verdad que fuiste a la Catedral del Sal y la conociste? Bueno, son muchos ejemplos que se usan de forma positiva o negativa. Los ejemplos del uso de la verdad en sentido afirmativo los encontramos así, por ejemplo, ¿de verdad comí mucho? O también, ¿es verdad que allí vive mi estimado amigo? En fin, son demasiados ejemplos, ¿no lo crees? El concepto de verdad tiene otro uso más. Por ejemplo, para corregir a una persona de esta manera: deja de mentir, siempre anda con la verdad. ¿Qué te parecen estos ejemplos? Son interesantes, ¿no? Así como lo has escuchado, el concepto de verdad tiene muchos tipos de uso, pero va más allá de nuestra cotidianidad, por lo que el término no tiene que ser un significado único, pues el concepto de la verdad tiene muchas posiciones para ver. Primero, la búsqueda de qué constituye la verdad. Eso tiene que ver con que si algo es real o no lo es. Por otro lado, trata de descubrir si una persona, en base a la verdad, adquiere conocimientos innatos o solo aparenta tenerlos por haberlos adquirido. Otra forma de ver la verdad es comprobando si se revela conforme a la experiencia humana, el entendimiento respecto a la calidad de nuestro pensamiento y la razón como forma de reflexionar al encontrar una verdad. Ahora que ya te he hablado de los usos de la verdad, es momento de que escuches con atención los tipos de verdad que existen. Primero, la verdad absoluta se define como una realidad inflexible, hechos inalterables, fijos, invariables, es decir, una realidad concreta sin necesidad de darle muchas vueltas al asunto.
El filósofo Descartes definía que la verdad absoluta se cumple en el universo, porque como es infinito de forma concreta, no lo comprenderíamos, por lo que lo veríamos así. La noción del absoluto se utiliza para identificar aquello que tiene carácter independiente, ilimitado y no da lugar a puntos medios. Algo absoluto existe por sí mismo y se caracteriza por ser entero, completo y total, ya que es incondicionado. Pero aún así, la verdad absoluta es el conocimiento completo y exhaustivo de la realidad que no puede ser impugnado por nadie ni nada. Sin embargo, los filósofos posmodernistas han afirmado que la verdad absoluta no existe y que por ende la verdad es relativa. De hecho, tal vez creamos eso, porque en realidad toda búsqueda del conocimiento y de la verdad no ha terminado. Por eso, se dice que hay verdades relativas. En este caso, vamos a definir el concepto de realidad relativa. La realidad relativa es un conocimiento incompleto que contiene elementos que a medida que transcurre en el tiempo pueden modificarse, precisarse, profundizarse y sustituirse por otros. Descartes, en el discurso del método, afirmaba que nuestras verdades son verdades relativas, ya que no podemos decir si son válidas o universalmente debido a nuestra finitud. Con estas palabras tenemos claro que científica, matemáticamente y teóricamente hablando, la verdad es tan grande que no puede ser todo el tiempo absoluta. Tiene raíces que tarde o temprano algunos logran desentrañar, descubrir y sacar a la luz para el propio dominio público. Ahora es momento de definir otros tipos de verdades, como la verdad objetiva, subjetiva o intersubjetiva. La verdad objetiva se apega mucho a lo siguiente. Según definiciones.de, esta es apegada a los objetos y sujetos que tienen existencia física, más allá de lo que un sujeto conozca o sepa de ellos. La realidad objetiva o verdad objetiva que tiene relación existe aun cuando no tengamos conocimiento de ello. Es posible decir que la realidad objetiva puede ubicarse en el espacio y en el tiempo, siendo cuantificable y susceptible de medición. Esta realidad es independiente del individuo. Siempre se trata de la misma más allá de quien la perciba. La ciencia se enfoca especialmente en la búsqueda de la verdad o realidad objetiva, en conocer la realidad de manera objetiva por medio de la observación de los fenómenos naturales relacionados según la dupla causa y efecto. Cuando un suceso puede repetirse indefinidamente sin alterar el resultado, podemos decir que su descripción es objetiva, aunque esto acarrea la necesidad de una serie de pruebas para poder encontrar sus límites. Para poder decir con certeza que un agua hierve a 100 grados, por ejemplo, se necesita conocer qué ocurre cuando se encuentra a otras temperaturas, cuáles son sus estados y las condiciones para que pase de uno a otro. Este tipo de observación de la naturaleza lleva tiempo. Acarrea la necesidad imperiosa de conocimiento que surge de la experimentación, herramientas que no siempre pueden fabricarse con la tecnología disponible, y mucha paciencia y dedicación. En pocas palabras, la realidad o verdad subjetiva es estricta, rígida y no acepta suposiciones. La verdad objetiva determina el contenido de algo y siempre esta verdad está bastante condicionada. Desde el punto de vista ontológico, lo objetivo caracteriza algo que es real, propio e invariante del objeto, y desde el punto de vista epistémico, todo es válido universalmente para todos, sin excepción. Ahora bien, la verdad subjetiva, según el filósofo y padre del existencialismo
Soren Kierkegaard, la verdad subjetiva se refiere a la relación existencial correcta entre el sujeto y el objeto intencional, pero la verdad subjetiva es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto o persona e influenciado por los intereses o deseos particulares del mismo. Pero a medida que vamos avanzando, vemos que estos tipos de verdades chocan o se relacionan entre sí. Por ende, es momento de hacer algunas reflexiones filosóficas acerca de la relación que tienen las dos verdades, entre la subjetiva y la objetiva. Según el psicoanalista Sigmund Freud, descubrió que existen dos mundos distintos con conocimientos diferentes y con verdades que no coinciden, que son el mundo consciente e inconsciente, y que según Freud, la verdad más profunda que existe es la del mundo inconsciente y no al consciente, mientras que el existencialista Kierkegaard afirma que toda realidad objetiva siempre es incierta, puesto que el análisis de una realidad o verdad arroja nuevos datos y corrige algunas perspectivas que se comprueben que están equivocadas y que la realidad subjetiva es siempre una verdad cierta. Si tienes dudas sobre lo afirmado por los filósofos, pues no dudes en leer sus teorías filosóficas. Vendría bien un poco más de información para descubrir las verdades que ellos dan a conocer en sus apuntes, libros, discursos y afirmaciones. Ahora, hablemos de la verdad intersubjetiva. Este es un punto medio entre las dos verdades que acabamos de escuchar, y es aquella donde un fenómeno se experimenta por más de un tema. Se enfatiza el conocimiento compartido, y es muy importante y esencial en la formación de ideas, relaciones de todo tipo, sean sociales, amorosas, en fin. Pues cuando uno influye en la mente de muchas personas es porque está ante una experiencia de verdad intersubjetiva. Es la formación de ambas verdades de modo equilibrado. ¿Qué te parece esta explicación? La verdad es que déjame decirte que me ha gustado mucho. Y si a ti también, pues te digo que comparto alegremente contigo la alegría de aprender. Según la teoría de Kant, la verdad con base al conocimiento se expresaba en juicios de valor o preposiciones. Esto dio lugar a que se derivaron varios tipos de conceptos sobre la verdad que veremos a continuación. Primero, la verdad analítica. Caracterizaba en la verdad de la razón, cuya verdad aparece por el simple hecho de entender su significado. Su fundamento radica en la estructura misma del conocimiento humano, en cuanto depende de sus propias estructuras a priori, es decir, independientes de la experiencia. Estas verdades son formales, universales y necesarias, pero no amplían el conocimiento. Segundo, la verdad sintética. Es todo enunciado no analítico, solo los enunciados o proposiciones que construyen o constituyen una verdad de hecho o de un enunciado contingente verdadero. Este se le dice verdad de hecho y su origen es un contenido de experiencia sensible como materia que es formalizada por las formas y categorías del entendimiento. Por eso su verdad es una síntesis de lo material y de lo formal. Tercero, la verdad a priori. Es descubrir la verdad de antemano. Esta no depende de la experiencia. Cuarto, la verdad a posteriori, que es la verdad definitiva después de algo. A diferencia de la a priori, esta sí depende de la experiencia. Quinto, la verdad sintética a priori. Se denomina sintético a aquel juicio en el que el predicado no está incluido en la noción de sujeto, es decir, aquel juicio que tiene la capacidad de añadir algo al contenido semántico del sujeto.
Estos juicios son informativos y extensivos, lo que quiere decir que posibilitan la ampliación de nuestro conocimiento sobre el mundo. A priori, en un sentido puro, son los juicios cuya verdad puede ser mantenida independientemente de cualquier experiencia, por lo que concluimos que no procede de ella. Esta verdad forma parte de la teoría kantiana de los juicios. Y por último punto, que es el sexto, la verdad trascendental, que son verdades que trascienden la experiencia subjetiva del individuo al ser comunes al género humano. Ahora que pasamos ya de hablar sobre los tipos de verdad, vamos a prestar atención a las teorías que existen sobre la verdad. Primero, vamos a hablar de la teoría correspondentista de la verdad. Esta teoría establece que la verdad o falsedad de una proposición está determinada únicamente por la forma en que se relaciona el mundo y se describe con exactitud el mundo. La teoría de la correspondencia afirma que las creencias y las proposiciones verdaderas corresponden al estado de asuntos actuales. Este tipo de teorías intenta establecer una relación entre los pensamientos o las proposiciones por un lado y las cosas o los hechos por el otro. Es un modelo tradicional que se remonta por lo menos a algunos filósofos griegos clásicos, tales como Sócrates, Platón y Aristóteles. Esta clase de teorías sostienen que la verdad o falsedad de una representación está determinada únicamente por la forma en la que se relaciona, esto es, si describe esa realidad con exactitud. En segundo lugar, vamos a ver o escuchar la verdad como interpretación, la teoría de la verdad interpretativa. La interpretación es el hecho de que un contenido material, ya dado e independiente del intérprete, sea comprendido o traducido a una nueva forma de expresión. Dicho concepto está muy relacionada con la hermenéutica. Cognitivamente, la operación de interpretación es el opuesto a la operación de la representación. Representar consiste en retratar una realidad de tipo material mediante símbolos de diferente naturaleza, mientras que interpretar consiste en reconstruir a la realidad material a la que se refiere una representación de la realidad. Ahora, en tercer lugar, vamos a hablar de la teoría coherentista de la verdad. Los autores Otto Neurath, Karl Helmholtz y Rudolf Carnap han sostenido que la verdad de la mayoría de las preposiciones empíricas depende de sus relaciones lógicas con ciertas proposiciones básicas, que describen experiencias perceptivas y que construirán los fundamentos de la ciencia y del conocimiento. El coherentismo arribado se basa en la idea de que no tiene sentido salir fuera de nuestro conjunto de creencias y comparar proposiciones con hechos objetivos. Por ende, la verdad debe consistir en una relación de coherencia entre las proposiciones mismas, vistas como constituyentes de un sistema o conjunto de creencias que, como un todo, satisface ciertos criterios de consistencia, conexión y completud. En conclusión, la verdad es una relación lógica de tipo proporcional de independencia lógica, entrañamiento o incompatibilidad entre proposiciones, de tal forma que si un enunciado forma parte de un sistema consistente, entonces dicho enunciado es verdadero. En cuarto lugar, vamos a hablar sobre la teoría del consenso de la verdad. La teoría consensual se refiere al concepto de consenso como parte del concepto de la verdad. Las teorías del consenso sostienen que la verdad requiere un procedimiento o acuerdo previo, o conocimiento previo de las pautas. O, en algunas versiones, podría llegar a ser acordado por algún grupo específico
siendo de especial relevancia el diálogo como aprendizaje de las condiciones de igualdad del habla. En quinto lugar, vamos a poder hablar de la teoría pragmática de la verdad, propuesta por Peirce y por William James. Una proposición es verdadera si en práctica tiene consecuencias útiles y es aceptada como verdadera por todo aquel que tiene suficiente información sobre lo que dice. En sexto lugar, vamos a hablar sobre la teoría deflacionaria de la verdad. Es una familia de teorías que comparten la afirmación de que las aseveraciones que predican la verdad de una proposición cierta no le atribuyen una propiedad llamada verdad a dicha proposición o enunciado de la misma forma que se atribuye una propiedad a un objeto cualquiera. El deflacionismo, también conocido como de concepción mórbida, rompiendo con la tradición inflacionista o robusta, está tratando de proponer una perspectiva menos ambiciosa de la verdad, pero al mismo tiempo más razonable y honesta. Dentro de esta vertiente alética existen varias propuestas formuladas por Arthur Finn, Stephen Lertz, Robert Brandom, Michael Williams, Willard Val Ortman King, Richard Rorty y Paul Horwich. Para el deflacionismo, cuando se señala que dos oraciones distintas tienen en común la propiedad de la verdad, se debe indicar que no hay algo que explica que la tengan. La verdad de la proposición de que la nieve es blanca se explica en términos de las propiedades moleculares de la nieve, y la verdad de la proposición de que Lima se convirtió en la capital de Perú se explica en términos de la historia virreinal del Perú. Pero las propiedades moleculares de la nieve y los hechos históricos que llevaron a la capitalidad de Lima no tienen nada que ver entre sí, de modo que no hay ninguna explicación común de por qué ese par de proposiciones son ambas verdaderas y en ese sentido no tienen ninguna propiedad interesante en común. Y así entre otras. Como han podido ver, hay mucho por estudiar sobre el concepto de la verdad que, por eso a mi modo de ver, es en realidad unos conceptos tan infinitos y no tan absolutos. Ahora si comprendes que este concepto es bastante amplio. Ahora, para finalizar, voy a explicarte la diferencia entre la verdad y la mentira. La verdad es algo que se ajusta a la realidad, mientras que la mentira nunca lo hará. La verdad es cierta y la mentira es lo incierto. La verdad es lo adecuado y correcto, mientras que la mentira es todo lo contrario a ello, que no basta tanta explicación para poder definirlo. Antes de terminar, te dejo estas frases reflexivas para que puedas tomarlas en cuenta. Te servirán para tu vida personal. El estimado Humberto Eco decía que la verdad se entiende en comparación con la mentira. Según el Evangelio de San Juan, para los que son creyentes, menciona que la verdad os hará libres. El científico eminente Albert Einstein dijo que si tu intención es descubrir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia, déjasela al sastre. El dramaturgo español Jacinto Benavente dice: la peor verdad solo cuesta un gran disgusto. La mejor mentira cuesta muchos disgustos pequeños y al final un disgusto grande. Y por último, el escritor y crítico británico John Ruskin dice lo siguiente: el que tiene la verdad en el corazón no debe tener jamás que a su lengua le falte fuerza de persuasión. Ya ven, no se debe temer a decir la verdad.
Espero que te haya gustado este audiotema para sentirte más cómodo y relajado. Donde quiera que te encuentres, te deseo una feliz noche o un feliz día. Me siento muy contento de acompañarte con mi voz y nos vemos como siempre por aquí en un próximo audiotema. Un abrazo grande para ti. Hasta pronto.